si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo. En esta ocasión les presentaré el episodio número 2 sobre la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Prohibición de libros en Guatemala, incluyendo la Santa Biblia. Parte fundamental de la prohibición de libros era la lectura de los edictos en los que se recomendaba la denuncia de las Biblias y libros publicados sin licencia previa, y se daban a veces catálogos con los nombres de los autores y títulos prohibidos recientemente por el Santo Oficio. Es claro que todas estas prohibiciones se centraban en un solo objetivo, y era la prohibición de la entrada de la Biblia en Guatemala, puesto que históricamente la Iglesia Católica no solo prohibió la Biblia en otros continentes, sino también mandó quemar por montones en las plazas públicas. Claro que todo esto lo niegan los católicos. Sin embargo, está registrado en la historia. Temor del catolicismo a que la gente descubra la verdad en la Biblia. Conscientes de que los libros son los mejores mensajeros de la verdad y que la palabra escrita es tan efectiva tanto para bien como para mal, el catolicismo romano se asegura que la gente no lea cualquier libro, sino únicamente los autorizados por la Iglesia Católica. Claro que todo esto llevaba un primordial objetivo, y era preparar a la gente para la llegada de un extraño libro, el cual el clero no quería que la gente conociera en Guatemala. Este libro que tanto miedo le ha tenido el catolicismo es la Santa Biblia. Lo raro es que por un lado la proclaman y por otro lado la han prohibido, por ser los libros vehículo óptimo de transmisión de las ideas y del pensamiento. La Iglesia y el Estado han mantenido siempre, por lo menos en esa época, una estrecha vigilancia de su publicación y circulación, la cual se acentúa desde que la imprenta ha facilitado ambas, es decir, en los tiempos modernos. La Iglesia Católica no solo prohibió la lectura de los libros, sino también la entrada de los prohibidos, dentro de los cuales estaba la Santa Biblia. Debido a que el catolicismo no quería que la gente descubriera el problema de la idolatría, la borrachera, la hechicería, la brujería, el adulterio, la fornicación en el Antiguo y Nuevo Testamento y otros puntos de controversia con la doctrina de la Iglesia Católica. Es por eso que la religión romana ha prohibido la lectura de la Santa Biblia en tiempos pasados, para que la gente no descubra la verdad y se arrepientan de sus pecados
y no vayan a la condenación eterna en el infierno, sino que se salven y vayan con Jesucristo a su presencia en el cielo. En los puertos de entrada no se practicaba ningún género de calificación, sino que se recogían simplemente los libros expresamente prohibidos, los que no tenían licencia eclesiástica católica para ser editados, y los que parecían sospechosos a los encargados de practicar los registros. La calificación de los libros era una tarea mucho más minuciosa que simple control de llegada y salida de estos libros. Funcionarios especiales, que eran casi siempre sacerdotes, teólogos prominentes y juristas, practicaban la lectura de los libros. Después de efectuar la calificación, cada uno de los calificadores entregaba un informe bien razonado y explícito al comisario respectivo, y éste lo enviaba al tribunal, sobre todo cuando contenían cuestiones prohibidas, procurándose algunas veces enviar también ejemplares de los libros, aunque por lo general bastaba su simple enumeración, guardando los comisarios los que ellos consideraban prohibidos. Parte fundamental de la prohibición de libros era la lectura de los edictos, en los que se recomendaba la denuncia de las Biblias y los libros publicados sin licencia según la Iglesia Católica, porque en ese tiempo era la religión romana la que decía qué libros se podían leer y qué libros no. Y se daban a veces catálogos con los nombres de los autores y títulos prohibidos recientemente por el Santo Oficio Católico. Es claro que todas estas prohibiciones se centraban en un solo objetivo, y era la prohibición de la lectura de la Santa Biblia en Guatemala, puesto que históricamente la Iglesia Católica no solo prohibió la Biblia en otros continentes y en otros tiempos, sino también la mandó quemar por montones en las plazas públicas. Para ese tiempo, en otros continentes, la Iglesia Católica había llevado a cabo una oleada de campañas de destrucción de Biblias, pues con la complicidad de las autoridades de gobierno fueron saqueadas las casas de los pueblos desde donde sacaban las Biblias y los libros prohibidos escritos por evangélicos, y les encendían fuego en las plazas públicas para que la Biblia no se propagara y la gente conociera la verdad de Jesucristo por medio de este santo libro. Guatemala no escapó de esta persecución de la Biblia por parte de la Iglesia Católica Romana, pues la corona española, por orden del Papa, prohibieron la Biblia utilizando la estrategia de prohibir una serie de libros, incluyendo la Biblia. La persecución de evangélicos en Guatemala dio inicio en el año 1560 con el propósito de prevenir su arribo, ya que para entonces Alemania se debatía en el problema de la reforma luterana, y la corona española, juntamente con el catolicismo romano, temían que aquellas corrientes para ellos heréticas protestantes se extendieran hasta la colonia india en América. La política de Mariano Gálvez. En Guatemala, Dios siempre ha utilizado diferentes medios y diferentes personajes para introducir el santo evangelio de salvación de las almas en las diferentes épocas, como fue el caso del gobierno del doctor Mariano Gálvez,
cuya historia es una de las más dramáticas. El doctor Mariano Gálvez, de niño recién nacido, fue abandonado, según la historia, en una canasta al estilo de Moisés, frente a la casa del sacerdote Toribio Carvajal, quien posteriormente lo llevó a la casa de doña Gertrudis de Gálvez. Dicha familia lo adoptó, le dio su apellido y una esmerada educación. Las fechas tentativas de su nacimiento son calculadas entre el 29 de agosto de 1790 y el 26 de mayo de 1794, pero sin ninguna seguridad exacta de la fecha de su nacimiento. Su nombre principia a sonar en las reuniones políticas previas a la firma del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Fue un gran estadista que facilitó, entre otras cosas, la ratificación de la libertad de conciencia y libertad religiosa para todas las religiones en Guatemala. Documento Virginia Garrard Burnett, página 26. El doctor Mariano Gálvez murió siendo sepultado en el cementerio de San Fernando de la capital mexicana. Antes de morir, Gálvez pronunció sus famosas como historias frases: patria, no poseerás mis restos. Pero hacia el año 1925, el gobierno de la época hace gestiones para la repatriación de los restos del doctor Mariano Gálvez, las que descansan en la antigua Escuela de Derecho de la capital guatemalteca. De manera que Dios había determinado que el evangelio llegara hasta Guatemala como Él lo dijera, y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mariano Gálvez tuvo que actuar de esa manera debido a que en ese tiempo era el clero católico el que tenía el monopolio religioso y político en Guatemala. Fuente: Héctor Gaitán, Los protestantes de Guatemala, página 24. Históricamente, los evangélicos en Guatemala fueron considerados por la Iglesia Católica Romana como sectas heréticas a las cuales había que eliminar a como diera lugar. Para realizar su infame persecución en contra de los evangélicos, la Iglesia Católica utiliza la influencia gubernamental. La fe protestante estaba mancillada por la asociación que se hacía de ella con los enemigos de España, los ingleses y los comerciantes y bucaneros que merodeaban a lo largo y ancho de las costas de América Central, portando mensajes de herejía y tradición según la Iglesia Católica Romana. Esto según argumenta el clero. Documento Virginia Burnett, página 23. Una de las formas que la Iglesia evangélica comenzó a usar en ese tiempo para la proyección del evangelio en Guatemala fue la distribución de tratados o folletos con testimonios y mensajes de la Biblia. Los que en Guatemala, a pesar de la persecución de escritos evangélicos y la misma Biblia, los protestantes comenzaron a distribuir mensajes escritos en el tiempo de la colonia española. Debemos tomar en cuenta que la corona española era católica el 100% y por lo tanto, mientras ellos dominaban las provincias unidas de Centroamérica, se constituyeron en guardianes de la religión romana, impidiendo la llegada
de los evangélicos y sus escritos, especialmente la Biblia, a Guatemala, la cual era entonces la capital de las Provincias Unidas. La independencia del año 1821 en Guatemala les dio la oportunidad a las organizaciones evangélicas de las diferentes potencias, tal como Gran Bretaña y otras, para que sus misioneros evangélicos empezaran a arribar a nuestra nación centroamericana. Da tristeza cuando nosotros estudiamos la historia de la llegada de la iglesia evangélica en Guatemala, cómo la religión católica romana se opuso a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos querían tener el dominio religioso de la nación. Ellos no querían que la Biblia se propagara en Guatemala. Ellos prohibieron la lectura de la Biblia. El día de hoy, sí, los católicos pueden leer la Biblia, pero no analizarla ni interpretarla. ¿Por qué razón? Porque la religión romana continúa con el miedo de que la gente, cuando lee la Biblia, descubre la verdad de que solo Jesucristo es el único Salvador del mundo, que Él es el único intercesor y que solo a Dios hay que confesarle nuestros pecados y que solo hay que adorar al Dios que hizo los cielos, la tierra, el firmamento, el sol, la luna y las estrellas, el mar y las fuentes de las aguas, y que solo Dios es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, único Dios invisible, digno de honor, de alabanza, de honra, de gloria y de adoración. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano oyente. Espero que este documental le pueda ayudar a usted para conocer la verdad que solo Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados, salvar su alma y llevárselo a su presencia el día que usted parta de esta vida. Este fue el episodio número 2 sobre la historia de la iglesia evangélica en Guatemala. Ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez, antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, eterno Padre Celestial, Jesucristo, su único Hijo, y el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas.
Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760-1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga. Defensores, defensores, defensores de la verdad. Defensores, defensores, defensores de la verdad. Si algún día perdiera la vida, El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez.